Pues bueno, muchachos, vamos a comenzar si no hay dudas de lo anterior. Entonces nos vamos a ir a la parte que dice círculo unitario, que está en su página 207. Desafortunadamente su libro en este tema está así como muy incompleto y yo siento que hasta incorrecto porque no les presentan de manera adecuada cuál es la idea detrás de este tema. Entonces, aquí simplemente les enseñan un círculo, les marcan unas líneas y les dicen que la X es el coseno del ángulo, que la Y es el seno del ángulo y que si ustedes dividen este seno entre coseno les da tangente. Entonces eso está así muy escueto, muy incompleto. Entonces vamos a tratar de ampliar la idea un poquito y más que nada a la gente que le interesa estos temas o que eventualmente se ve en un área donde se exige cierto nivel de matemáticas, ejemplos que se vayan a alguna ingeniería, alguna carrera de ciencias o alguna carrera como actuaría o economía, ¿sí? Sí es importante que tengan las mejores nociones de esto. Y aunque no tengamos como el tiempo o el enfoque, porque también si el libro se los pone así, digamos que el libro marca una pauta para no clavarse tanto en este tema, que al menos sepan a dónde ir a buscar los temas. Entonces, el primer recurso que les voy a pasar es esta página de Wikipedia. En Wikipedia tiene excelentes artículos y materiales en lo que respecta a temas de matemáticas y de física. Y yo la recomiendo muchísimo. Incluso los artículos muchas veces son editados o son generados por personas que son verdaderas eminencias en el área. Entonces ahí cuando luego escucho mucho que los profesores se indignan, es que lo sacaste de Wikipedia. Hay muchos profes que se están quedando muy cortos, ¿no? Entonces en lo que es mate y física, yo la Wikipedia le doy mi visto bueno, ¿sí? Entonces vamos a explicar de qué trata la circunferencia unitaria, también le llaman el círculo trigonométrico o también le dicen circunferencia goniométrica. Es una circunferencia de radio igual a 1 que se traza en el origen, ¿sí? Y esta nos enseña físicamente de cómo funciona o sea, cómo se definen a las funciones trigonométricas como trazo sobre ella, ¿sí? Esta circunferencia unitaria tiene una ecuación, ¿sí? Al curso al cual se dirigen, de hecho, van a analizar este tipo de cosas. Resulta que las ecuaciones tienen dibujos y los dibujos tienen ecuaciones. De eso se trata un poquito el curso de geometría analítica que van a abordar justamente el siguiente semestre. Entonces, la ecuación que cumple la circunferencia es esta. Simplemente se los menciono. Ya esto ustedes lo abordarán con lujo de detalle en un siguiente curso. Entonces, resulta que distintos trazos de aquí ustedes los pueden transformar, ¿cómo se llama? Los pueden transformar en las funciones trigonométricas como tal. Entonces voy a hacer, no me voy a meter mucho a esto, ¿sí? Pero resulta que ustedes pueden escoger un punto sobre la circunferencia, ¿sí? Entonces se escoge este punto. Entonces detectan quién es cateto adyacente, quién es cateto opuesto, ¿sí? Y por ejemplo calculan el coseno de este triángulo. Entonces, nada más para esbozar cómo salen tres, ¿sí? No las vamos a hacer todas. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el coseno de ese ángulo, mm, yo sé que son muchos trazos, traten de concentrarse en simplemente el azul y el rojo con este negro. Entonces sabemos que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. De este triángulo que está aquí, detectamos que el cateto adyacente, no sabemos cuánto mide, entonces simple y sencillamente lo dejo como cateto adyacente. Vean que no nos da ningún valor, lo voy a dejar como incógnita, pero sabemos que al tratarse de una circunferencia de radio igual a 1, esta línea negra tiene que medir 1, entonces esta hipotenusa mide 1. Cateto adyacente entre 1 da cateto adyacente, entonces obtienes esta expresión.
que el coseno es igual al cateto Profe, adyacente. ¿Sí? Bueno. nada más una pregunta rápida. ¿El círculo está basado en el círculo unitario o no tiene nada que ver? No, es lo mismo, es un sinónimo. Círculo unitario, círculo goniométrico, círculo trigonométrico, significan exactamente lo mismo. Ok, gracias. Sale. Entonces, o sea, si ustedes hacen este análisis, les queda esto. Entonces quiere decir que el coseno es este trazo azul. ¿Sí? En el círculo trigonométrico, este trazo azul significa coseno. Y si lo ponen en el plano cartesiano, significa que el coseno pues es igual a la coordenada en X. Entonces, eso es todo lo que significa. Entonces, el término coseno de un ángulo significa en la medida de esta línea horizontal. Si ustedes hubieran escogido otro punto, por ejemplo un punto más hacia acá, pues esta línea se hubiera hecho más larga, pero sí sigue siendo esa línea. ¿Sí? Si ustedes hubieran escogido un punto negativo, acuérdense que el X está aquí, entonces el coseno les habría dado un número negativo. ¿Sí? Entonces, lo interesante del círculo unitario es que las figuras, o sea, que las funciones trigonométricas se pueden ver como trazos en concreto. Por ejemplo, el otro que vamos a analizar es el seno. El seno de ese ángulo, ¿sí? Ya sabemos que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, ahí va una O. Y el cateto opuesto no sabemos cuánto mide. El cateto opuesto, vean que es esta línea roja. Entonces lo voy a dejar así. Pero la hipotenusa sí sabemos que mide 1. Entonces, de manera semejante a la parte de arriba, el coseno el seno del ángulo queda como el cateto opuesto. Entonces quiere decir que el seno del ángulo o el seno simplemente en el círculo trigonométrico significa una línea vertical. Y esta línea vertical pues va a corresponder con la coordenada y del objeto que ustedes, del punto que ustedes hayan elegido. Si ustedes eligen un punto que está con un ángulo menor, vean que la línea roja se va a hacer más pequeñita, ¿sí? Si ustedes eligen otro valor, hubieran escogido trabajar con el punto de acá, el seno sigue siendo un valor positivo y es un valor mayor. Entonces, para entender mejor esta idea, tenemos justamente esta figura. Entonces, les voy a pasar este recurso para que vean seno y coseno, cómo se comportan. El coseno es la línea azul, el seno es la línea de color verde. Entonces ustedes pueden aquí estar viendo los valores de seno y coseno para diferentes ángulos. ¿Sí? Aquí los ángulos les pueden aparecer en grados o les pueden aparecer en radianes, que son equivalentes. Entonces el círculo trigonométrico nos presenta como líneas físicas al seno y al coseno. Y eso a algunas personas pues les ayuda más a entender cómo funciona el tema. También les ayuda a entender que el valor más grande que puede tener, por ejemplo, el coseno es 1 y también el valor más grande que puede tener el seno es 1. Los valores más pequeños son 0 y 0 correspondientemente. Y también sabemos que los valores más extremos se puede obtener menos 1 aquí y menos 1 acá para el otro. Y cualquier punto intermedio les dará un conjunto intermedio de valores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escojo, lo voy a poner en grados para que lo ubiquen de una mejor manera. Si yo escojo un valor de 30 grados, ¿sí? Que sería aproximadamente, que sería ahí, vean que el seno vale 0.5 y que el coseno vale 0.866, que son valores que ya hemos estado sacando. ¿Sí? Entonces esto hace interesante al círculo trigonométrico. De aquí salen un montón de cosas. Ahora sí que por falta de tiempo y de enfoque, ni siquiera lo considero prudente aventárselos. Quienes tengan intereses en este tema, mi recomendación es denle una leída al artículo de Wikipedia, está perfectamente a su alcance. ¿Sí? Y la última línea que voy a describir es la tangente. ¿Sí? Entonces la tangente es una cosa bastante interesante. Para describir a la tangente vamos a hacer un triángulo semejante. ¿Sí? Entonces, en lugar de trabajar con este triángulo, de aquí extiendo esta línea,
y se convierte en toda esta línea externa, ¿sí? Entonces toda esta línea de acá va a ser el cateto opuesto, ¿sí? No, perdón, toda esta línea es el cateto adyacente, toda esta línea, el 1 es el cateto es el cateto adyacente, ¿sí? Y si escribimos aquí a la tangente, por ejemplo, sabemos que tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí estamos viendo que el cateto adyacente vale 1, ¿sí? De la figura, porque estoy tomando este por semejanza de triángulos. Y el cateto opuesto, no sabemos cuánto vale, se queda así. Entonces sabemos que el cateto opuesto queda como la tangente. Y si nos fijamos en el dibujo, quién era el cateto opuesto de este lado, o sea, al respecto de este ángulo, nos vamos a dar cuenta que es esta línea como cafecita. Entonces vean que es una línea que toca el círculo, por eso se llama tangente. Y acá en el recurso que les pasé, también les señala dónde está la tangente. Es esa línea gris, ¿sí? Entonces la tangente para 0 grados es 0 y conforme vamos subiendo, la tangente va aumentando, va aumentando. Cuando llegamos a un valor muy alto, ¿sí? Que es a 90 grados, la tangente se hace infinita. Y luego de aquí brinca para acá. Y esto es, o sea, no lo van a alcanzar a ver ahorita, pero cuando lleven sus cursos de cálculo, los que los vayan a llevar, acuérdense de esto, porque resulta que ahí cuando vean cálculo diferencial, la derivada en realidad es una recta tangente o es una línea tangente. Entonces estos temas se conectan con álgebra, con geometría, con cálculo. Entonces es muy difícil a estas alturas que les podamos mostrar el panorama completo, pero tratamos aquí de esbozárselos. Entonces a las personas que tengan estos intereses o estos enfoques, mi recomendación es revisen sobre todo este artículo. Y aquí les explica qué línea es la secante. Por ejemplo, la secante es esta línea. La secante es una línea que atraviesa el círculo, ¿sí? Les explica cuál es la cosecante, es otra línea que atraviesa el círculo, que es esta. Hay una que se llama la cotangente, ¿sí? Que es una línea adicional que también toca el círculo, y se encuentran un montón de trazos por aquí. Entonces la circunferencia unitaria o trigonométrica pues es un tema verdaderamente inagotable. Aquí les enseñan los puntos coordenados. Por ejemplo, este es el 1, 0, este es el 0, 1, el menos 1, 0, el 0, menos 1, y todos los valores que cumple la circunferencia. Y estos cumplen a su vez con la ecuación que les enseñé en la primera ocasión, y se los muestra en grados y se los muestra en radianes. Y todos estos valores nosotros ya los habíamos estado obteniendo en clases anteriores, que era la raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, el 1 sobre raíz de 4, que daba un medio, ¿sí? Entonces vean cómo todos los temas tienen cierta correlación, pero bueno, a veces es complicado, ¿sí? Tratar de abordar todo esto. Ahora, para hacer este ejercicio es bastante sencillo. Lo único que les pide es que utilizando este círculo calculen el seno de 0, el seno de 90, el seno de 180, de 270 y de 360. Entonces todos estos cálculos ya los habíamos hecho varias clases atrás de otra manera utilizando un triángulo. Entonces, para resolver esto de una manera muy sencilla pueden usar este recurso. Por ejemplo, en 0 grados, ¿sí? Vean que el seno de 0 grados, nomás que 0 y 360 es el mismo número, ¿no? Aquí se los ponen como 360, pero vean, seno de 0 da 0, coseno de 0 da 1, que es la máxima horizontal, y la tangente de 0 da 0. Y aquí pueden ir encontrando los valores extremos. Por ejemplo, para 90 el seno vale 1, coseno vale 0, tangente vale un valor muy grande, ¿sí? De hecho, aquí el valor empieza a crecer mucho, de manera infinita, y esto tiene que ver con un tema que se ve en matemáticas 4 que se le conoce como asíndotas. Entonces es complicado a estas alturas hablar de toda la extensión del círculo trigonométrico. Entonces les presentamos el tema en general, ¿sí? Y para contestar esto lo pueden hacer con su calculadora, lo pueden hacer con ese recurso. No sé si hay algún comentario o dudas sobre el círculo trigonométrico. ¿A qué se reduce? A las clases, a que puedan llenar esta tablita. Y esta tablita ya vieron que se puede llenar con un triángulo, se puede hacer con ese recurso que les mostré,
o en su defecto, lo pueden hacer con una calculadora. Bueno, entonces si no hay dudas con eso, vámonos a las identidades trigonométricas. Primero vamos a explicar qué es una identidad, ¿sí? Entonces es muy importante que no vayan a confundir identidad, estas dos palabras, identidad con ecuación. Cuando están escritas, una puede parecer la otra, pero son cosas muy diferentes. Entonces, no confundir identidad con ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es que ustedes tengan escrito algo como esto. Por ejemplo, como la ecuación del círculo que les ponían ahí. Digamos, esa es una ecuación arbitraria. Si la clasificamos, es una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? De segundo grado. Entonces, para esta ecuación hay algunas combinaciones de X y de Y que hacen que esta ecuación se cumpla. Algunos valores sencillos para los cuales se puede cumplir esto es, por ejemplo, para el 0 y para el 1. ¿Sí? O el 1 lo pudimos haber puesto acá y el 0 acá. O por ejemplo, aquí pudimos haber puesto menos 1 y ahí 0. O pudimos haber puesto menos 1 acá o 0 acá. Entonces, hay algunas combinaciones de números que hace que esto se cumpla. ¿Sí? Para cuestiones en trigonometría podemos tener una ecuación trigonométrica. Por ejemplo, podemos tener que el seno de un ángulo queremos que sea igual a la tangente de un ángulo. Entonces, hay un valor de ángulo o hay algunos valores de ángulos para los cuales esto se va a cumplir y tú por alguna técnica los tendrás que encontrar. Entonces, estos son ejemplos de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a escribir. Ejemplos de ecuaciones. ¿Qué es una identidad? Una identidad es una ecuación que se cumple para cualquier valor sin importar cuál es el valor, o que se cumple para prácticamente todos los valores. Por ejemplo, identidad. Un ejemplo de identidad sería esta. A más 0 es igual a A. Entonces, ¿para qué valores de A se cumple esto? Pues para el valor que sea. ¿Sí? No hay un valor específico de A que tú tengas que encontrar para este. Entonces vean que la identidad se parece mucho a la ecuación. ¿Cuál es la diferencia? La ecuación se cumple para un conjunto muy específico de valores. ¿Sí? Entonces la ecuación buscas valores en particular. La identidad se cumple para cualquier valor. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. En trigonometría les vamos a enseñar cuál es una de las identidades más, ¿cómo se llama?, fundamentales con las cuales se trabaja, que es esta. Nada más dejen escribirlo de una manera un poquito más didáctica. Es preferible que primero aparezca el coseno. Entonces, esta, me decía uno de mis profesores ahí en la carrera, le decía la reina de las identidades. ¿Por qué se llama la reina de las identidades? Porque de ahí pueden sacar casi cualquier identidad. Esto no importa el valor del ángulo que tú escojas, siempre se cumple. Por ejemplo, aquí vamos a poner una ecuación más sencilla. Por ejemplo, si ustedes calculan el seno de un ángulo y luego calculan el coseno del mismo ángulo, se van a dar cuenta que para el único ángulo para el cual coincide es para 45 grados. ¿Sí? Hay algunos otros valores de ángulos para los cuales esto se cumple. Entonces, si tú haces seno de 45, te da .7071. Si haces coseno de 45 con tu calculadora, te da .7071. Si tú escoges cualquier otro valor de ángulo que no sea 45 grados, esto te va a dar números diferentes. Entonces, esta es la solución de la ecuación. ¿Sí? Si tú aquí escoges cualquier ángulo, el que tú quieras, siempre se cumple esto.
y lo podemos escoger. De hecho, la mejor manera a veces de entender las identidades es verificarlas para algún número. Por ejemplo, aquí un número que se me ocurra, 21 grados. ¿Por qué 21? Pues fue el que se me ocurrió. Lo puedes hacer con el número que quieras. Entonces, si tú con ayuda de tu calculadora haces esta pequeña cuenta, ¿sí? Te vas a dar cuenta que el coseno de 21 grados da .9335, ¿no? Entonces te va a ir quedando así. Te va a quedar 0.9335. Y después nos falta elevar esta al cuadrado. Ojo, aquí faltan algunos números, ¿sí? Si tú haces el seno de 21, te vas a dar cuenta que te va a dar 0.3583 y muchos decimales más. Y si tú elevas al cuadrado, o sea, sacas el coseno de 21 con todos los decimales y lo elevas al cuadrado, vas a ver que te da este número, 0.8715 decimales. Y después si tú tomas el seno de 21 con todos sus decimales, que es ese .3586 más los que te faltan, y lo elevas todo al cuadrado, tu calculadora te va a dar este número, 1.2842, y nos faltan más decimales, ¿no? Aquí les puse 5, entonces aquí también le puse 5. Si tú sumas estos dos números, exactamente te va a dar un 1. Yo lo hice para 21, pero tú pudiste haber escogido el valor que quisieras. Entonces, esto no es una ecuación, porque se cumple para el número que quieras. Por ejemplo, los números más sencillos, 0, ¿sí? Coseno de 0 da 1, 1 al cuadrado da 1, seno de 0 da 0, ¿sí? 0 al cuadrado da 0, 0 y 1 dan 1. Aquí lo puedes hacer para 45, lo puedes hacer para 30 grados, puedes aquí ponerle un número muy grande. Le podrías poner aquí, por ejemplo, le puedes poner 3621 y aquí le puedes poner también 3621. Y cuando hagas esto con tu calculadora, te va a dar exactamente estos números y este mismo resultado. Entonces puedes poner el número que quieras. Entonces, esa es la diferencia de una identidad a una ecuación. Entonces, sí queda bien clara esa distinción entre ambos conceptos. Sí. Sale. Entonces, ecuación para algunos valores solamente. Y de hecho, hay que hacer malabares para encontrar estos valores. ¿Sí? Hay que hacer algún procedimiento, algún truco para que nos salga esto. ¿Sí? La identidad, no importa el número que tú agarres, se cumple para el valor que sea. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas, estas cosas que tienen cara de ecuación, son ejemplos de identidades. ¿Sí? Entonces, no importa el valor del ángulo, siempre la izquierda va a ser igual a la derecha. ¿Sí? Y estos valores de identidades son herramientas muy útiles, muy poderosas en matemáticas para resolver una infinidad de problemas. Aquí está la principal que les presenté. De esta se pueden obtener estos de acá. Entonces, el truco consiste en saberse estas tres de memoria y esta de memoria. Casi con estas tres puedes sacar casi lo que sea. ¿Sí? Entonces, esto tómenlo como un formulario y este formulario les va a ser útiles para resolver algunos de los problemas. Por ejemplo, les pide demostrar que el seno de x es igual al coseno de x entre la cotangente de x. Entonces, el truco para resolver esto es utilizar las relaciones de aquí e ir sustituyendo. Por ejemplo, cotangente, la cotangente, vemos que es coseno entre seno. Entonces, en lugar de cotangente pones coseno sobre seno. Haces este procedimiento algebraico y vas a ver que izquierda te queda igual a derecha. Por lo tanto, esto sí es una identidad. El proceso para demostrar cualquier identidad es básicamente la identidad que te pongan, ponerlas en términos de puros senos y de cosenos. ¿Sí? Entonces, con eso se puede resolver. Miren, creo que puse 2 veces la misma foto y no me fijé. Ejemplo número 2. Ver si seno del ángulo más coseno del ángulo por cotangente es igual a cosecante y ver si esto se trata de una identidad o no. Entonces, ve, ya tienes seno, ya tienes coseno.
¿sí? Entonces, cotangente y cosecante ponlas como senos y como cosenos. Por ejemplo, la cotangente la pones como coseno sobre seno y esta cosecante hay que acordarse que es, ¿cómo se llama? Este, 1 sobre seno. Entonces, lo que hacen aquí, esta cotangente la quitan, ponen lo que vale y hacen esta simplificación. Por ejemplo, aquí te queda seno, luego coseno por coseno te queda un coseno cuadrado sobre seno, ¿sí? Después lo que haces es este seno, haces la multiplicación de fracciones y finalmente, ¿cómo se llama? Seno cuadrado más coseno cuadrado, te das cuenta que es igual a 1. ¿Cómo sabes que es igual a 1? Pues salió esta identidad. 1 sobre seno es igual a cosecante, entonces llegas que izquierda es igual a derecha. Entonces así queda demostrada la identidad. Entonces este es un tema muy algebraico, ¿sí? Y para muchos estudiantes este tema es una verdadera tortura porque tienes que empezar a hacer álgebra o descubrir que puedes hacer álgebra con objetos trigonométricos. Por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, les voy a hacer un breve resumen de fórmulas antes de abordarlas. ¿Cuál sería el resumen de fórmulas? Que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno elevado al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Ahora, se preguntarán, ¿de dónde sale esto? Esto sale del teorema de Pitágoras, ¿sí? Por ejemplo, les enseñaron que cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si nos vamos al círculo trigonométrico, que es ya sabemos que el cateto opuesto es la línea verde, es decir, el seno, el cateto adyacente es la línea azul, el coseno. Entonces, como sabemos eso, aquí ponemos, en lugar de cateto adyacente, ponemos coseno y nos va a quedar esto. El cateto opuesto es el seno, nos va a quedar esto de aquí. Y si regresamos aquí a nuestro recurso, como es el círculo unitario, sabemos que la línea gris, el radio del círculo, a fuerza tiene que medir 1. Esa es la hipotenusa, ¿no? Entonces 1 al cuadrado da 1. Entonces ve cómo el teorema de Pitágoras, con ayuda del círculo trigonométrico, se transformó en esta identidad. ¿Sí? Entonces esa es una de las fórmulas básicas. Incluso antes de ir a este problema, se me hace más prudente enseñarles de dónde salieron estas cosas. Entonces ya vieron de dónde salió la primera. La primera es una manera media oculta de escribir al teorema de Pitágoras. Para obtener la segunda, tomas todo esto y lo divides entre coseno cuadrado. Entonces, esto se traduce en tener entre luego más entre y esto va a ser igual a 1 dividido entre coseno cuadrado. Entre da un 1. Seno entre coseno, si revisas las formulitas de acá, tangente es igual a seno entre coseno, entonces en lugar de poner seno entre coseno, puedes poner tangente. Y como va elevado al cuadrado, pues también elevas al cuadrado. Y luego de las fórmulas de aquí, 1 sobre coseno sabemos que es la secante. Entonces ve que de esta obtuve la segunda fórmula. Incluso aquí para hacerle un poquito de justicia al procedimiento, esto se vea más adecuado, lo vamos a poner así. Y luego tomo esta misma y, por ejemplo, en lugar de haberla dividido toda entre coseno, lo puede haber dividido entre seno al cuadrado. Entonces, esto de aquí se traduce en
haber tenido coseno entre seno. De hecho, para más rapidez, los senos van ahí. También va aquí. Y aquí va un 1. Y luego, si vuelvo a revisar las fórmulas básicas, coseno sobre seno es cotangente. Seno entre seno al cuadrado da un 1. Y 1 sobre seno es la cosecante. Entonces, lo potente o interesante de las identidades es que todas se pueden construir a partir del círculo trigonométrico y de algunos otros trucos que existen en la matemática. ¿Sí? Ahora, esto a lo mejor se les puede hacer avasallante, como que voy muy rápido, estoy dando muchísima información. ¿Cuál es el objetivo de mostrárselos así de rápido? Que se vayan con nociones. ¿Sí? No pretendan que van a aprender este tema en una clase, con el poco tiempo que tenemos. No se va a evaluar de manera como tan exigente, pero sí es muy fundamental que se lleven nociones, ¿sí? Y ya si tienen nociones de este tema, cuando lo vuelvan a necesitar o lo vuelvan a utilizar, ya no van en ceros y lo pueden perfeccionar, ¿sí? Entonces, ya vimos de dónde salen estas tres fórmulas. Estas son las definiciones de los recíprocos, o sea, el otro pasa dividiendo, ¿sí? Y acordarse que la tangente pues es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Pues el seno es cateto opuesto, el coseno habíamos dicho que es cateto adyacente y tangente ya sabemos que es cateto adyacente sobre opuesto. La cotangente es al revés, este es opuesto sobre adyacente y este es adyacente sobre opuesto, ¿sí? Hay verdaderos compendios infinitos de identidades trigonométricas, ¿sí? No son las únicas. Entonces vámonos a las identidades trigonométricas de la Wikipedia. Aquí les presentan un muy buen resumen y les enseñan de dónde salen varias, pero esencialmente se trata del círculo trigonométrico, ¿sí? Entonces aquí les empiezan a enseñar un montón de fórmulas. Estas ya las habíamos visto, eran los ángulos complementarios, ¿sí? La pitagórica, las funciones pueden ser pares o impares, eso se ve hasta matemáticas 4, ¿sí? La tangente, que es la división, y de estas construcciones y del círculo trigonométrico se pueden deducir todas estas fórmulas que aparecen aquí. Por ejemplo, esta tabla significa que la tangente de un ángulo la puedes escribir así, o la puedes escribir así, o bueno, el idéntico, ¿sí? Y hay un montón y les muestran cómo se obtienen cada una, ¿sí? Si alguien de aquí quiere estudiar una carrera en ciencias, es muy muy recomendable que se familiarice con estos temas lo mejor posible, ¿sí? Y claro, les paso este enlace. Denle una leída. Ahora, si no le pescan, si se les hace demasiado o les digo, les parece avasallante, no se preocupen. O sea, yo me voy muy satisfecho de aquí con que ustedes sepan que el tema existe y que tengan las nociones más básicas de él. Estas, por ejemplo, identidades se pueden demostrar con puros triángulos, con puras figuras, ¿sí? Aquí tienes dos triángulos rectángulos y te pones a ver la suma de los ángulos, quién es cateto opuesto, adyacente, y haces un montón de malabares y llegas a las fórmulas. Por ejemplo, esta fórmula que está aquí abajo, particularmente la de la derecha, esta la van a utilizar en geometría analítica. Cuando les enseñen a calcular ángulos de rectas, les van a decir, se hace con esta fórmula. Sí, y cuando ves la fórmula dices, ¿y de dónde rayos salió? ¿Por qué es así? Pues es consecuencia de un montón de identidades. Desafortunadamente, o sea, disculpen que lo plantee así, pero a veces llegamos con muchas deficiencias de la secundaria, no tenemos buenos ritmos de trabajo y se supone que tienen que ver esto o dominarlo, ¿sí? Incluso yo cuando estaba en el bachillerato, mi profe intentaba explicar esto y pues los alumnos, pues ahí medio uno le seguía, otro le entendía bien y todos los demás estaban perdidos. Entonces, mi recomendación en general, mejoren su cultura de trabajo, no hay de otra, ¿sí? ¿Cómo se dice? Haciendo las comparaciones en los países más desarrollados, desde chico te disciplinas y agarras esto desde abajo y le entiendes, porque no es difícil.
Aquí en México nos hacemos guajes 3 niveles y luego llegan a la carrera y cuando uno anda en la carrera uno tiene que aprender a fuerzas todo esto en 2 días, ¿no? Y lo haces, y para que vean que el mexicano es más capaz que, que los alemanes, que los gringos y que los franceses. Yo lo digo, no sé si con orgullo o no, pero así fue. Tuve por ahí a algunos colaboradores alemanes cuando estudiaba en la carrera, cuando hacíamos investigación. Y estos cuates, pues lo aprenden a lo largo de varios años esto yo lo aprendí, lo tuve que aprender en un día porque, porque te les tienes que poner al nivel, ¿no? Entonces, hay un montón de fórmulas, esto es bien útil para resolver un montón de integrales. ¿Por qué son importantes las integrales? Las integrales modelan al mundo, son el lenguaje de la naturaleza, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, el tema es prácticamente interminable. Entonces, nada más se los presento. ¿Sí? Aquí hay una tablita lógica de cómo ir combinándolas para ir generando las más básicas. ¿Qué es lo que ustedes deben de tener en mente? Las básicas de acá. Entonces, la clase la dejo hasta aquí. Y las siguientes clases lo que voy a hacer, me voy a poner a hacer estos ejercicios paso por paso. Esto va a ser probablemente lo que más lata o más frustración les pueda producir en el curso. Pero pues bueno, hay que intentarlo. No sé si hay algún comentario general o alguna duda o alguna curiosidad. Yo sé que esto fue así como muy avasallante, muy rápido, pero bueno, a veces así son las exigencias de la vida. Los escucho. Si no, pues eso es todo de mi parte. Les deseo bonito día.